sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. ¿Qué tal, gente? ¡Ey, chapá! Llegamos a la Armada Paraguaya y te vamos a mostrar todo sobre la historia de este lugar que te va a encantar. Acompáñame. Teleaudiencia, no nada, ¿verdad? Sí. Me pongo firme. ¿Cómo hacemos? No, así no va. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Todo bien. ¿Te presentáis para la gente? Buenas tardes para todos. Yo soy el teniente de fragata Carlos Orué, segundo comandante del buque Escuela Cañonero Paraguay. Y hoy les estaré acompañando en la visita que vamos a tener. Yo cuando estoy así con nuestros superiores, ¿verdad, Sandy? Ya me quiero poner así, Así a discreción. A discreción. A discreción. De firme, a discreción. ¿Vamos a estar a discreción nomás hoy? A discreción nomás, sí. Relajado. Te digo Carlos, te digo teniente, ¿cómo se llama? Carlos nomás. Si no, por el apellido directamente, Orué. Orué. Sí. ¿Qué, Patricia Orué? ¿No es tu prima más? No. ¿No es tu prima? No. Ah, bueno. Un saludo a mi amiga Pati. Bueno, nosotros estamos a tu cargo y antes de hacer el descenso hacia Río, quiero saber lo que es este. Bueno, esta es un tipo de embarcación, es una falúa. Falúa se le llama. Falúa, que es una embarcación a remo, en la cual abordan más o menos 12 a 15 tripulantes. ¿Esto se llevó a utilizar en su momento? Se llevó a utilizar en su momento, inclusive hasta hace 2-3 años estuvo activo. Y hoy ya descansa acá en el ingreso. Hoy descansa. Si se va a volver a botar nuevamente, se le hace algunas reparaciones. Una última... Último ajuste. Último ajuste, digamos. Y posterior a eso se bota al agua. Bueno, ¿y ahora dónde ingresamos? Y ahora vamos a abordar el buque Escuela Cañonero Paraguay. Buque Escuela Cañonero Paraguay. Buque Escuela Cañonero Paraguay. Ambos buques están funcionando. No, hay más luego. Allá hay 3 y acá hay Sí, 1. actualmente nos encontramos en el apostadero sur del Comando de la Flota de Guerra, Sí. el cual es el lugar donde alberga a todos los buques de guerra de la Armada Paraguaya. En la primera andana se encuentra el Cañonero Paraguay, en la segunda andana el patrullero P-05 Itaipú, la tercera andana el patrullero P-01 Capitán Cabral. Un poquito más al frente o agua arriba está el cañonero Humaitá. En la segunda andana el teniente Robles y el capitán Ortiz. Y en la tercera andana el P-09 Teicuarú y el P-08 Ugaur. Pero nosotros vamos a abordar a bordo del buque Escuela Cañonero Paraguay. Ahí está, son 7 embarcaciones. Vamos al Cañonero Paraguay. Sí. ¿Cuántos años tiene este Cañonero Paraguay, Uruguay? Aproximadamente se construyó en el año 1931. 1931. Sí. Netamente se construyó para ¿Qué? la guerra del Chaco. Sí. Fue para la guerra del Chaco. Fue para la guerra del Chaco. En 1926, ya que la guerra contra
Bolivia. Era inminente, entonces el Estado Mayor le aconsejó al presidente, en aquel entonces Eligio Ayala, la compra de 2 cañoneros que eran para custodiar el río Paraguay. O sea que para la guerra, sí o sí, el Paraguay necesitaba 2 cañoneros para poder salvaguardar el río Paraguay y poder dominarlas, de tal forma a que podíamos pasar hacia el lado siguiente, hacia el Chaco, el lugar donde se iba a combatir. Orden Orden del poder se construyó por orden del Poder Ejecutivo número 6603 en 1927. Y acá están los 2 cañoneros. Acá están los 2 cañoneros, el cañonero Paraguay y el cañonero Humecha. El cañonero Paraguay es el cañonero que está operativo actualmente. El que vamos a ingresar. Sí, el buque escuela Cañonero Paraguay. El COI 2 ya está inactivo, ya no está operativo actualmente. Pero está totalmente restaurado y la gente puede observar que está impecable. Sí, puede observar que está impecable, pero ya no está operativo. Los propulsores ya no están operativos, inclusive los armamentos, nada. Pero se mantiene impecable realmente. Se mantiene impecable, sí. Estamos a tu cargo, nosotros ingresamos a donde vos nos indiques. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tranquilo, va. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Después? ¿Cómo andamos? De lujo. Acá está. Esta chapa sería de Del año de construcción del cañón. 1929. 1929, sí. Número 4. Como te estaba contando, en 1926, ¿verdad? Se le aconsejó al presidente Eligio Ayala en aquel entonces la construcción de 2 cañoneros. En 1927, por el Poder Ejecutivo número 26.603, entonces se aprueba la construcción de 2 cañoneros, para lo cual entonces se le envió al ingeniero naval José Bozano a Europa para que pueda estudiar y pueda reunir los requisitos e inclusive cuánto iba a costar, ¿verdad?, la adquisición de estos 2 cañoneros. Impresionante. Ya me iba a cumplir... Posterior a eso, se construyó y tuvo su entrada triunfal el 5 de mayo de 1931. 5 de mayo de 1931. Sí, un poquito antes de que empiece la guerra. Claro, el 40. Ya me iba a cumplir tu sueño de hacer Titanic acá, pararte así en la punta. La visita guiada está habilitada actualmente. Cualquier persona puede venir a realizar esto que nosotros estamos mostrando. La visita guiada normalmente se hace con permiso. Se hace con permiso. Tiene un protocolo a seguir para que la gente pueda ingresar. Se hace el pedido a la Armada Paraguaya. Al comando de la Armada Paraguaya, y posterior a eso va de escalón en escalón un poquito más abajo para que se pueda dar curso favorable a los solicitados. Vienen normalmente los chicos de la escuela, primaria, colegio. Secundaria, inclusive a nivel universitario. Mira qué bueno. 100% recomendado. Primero para saber la historia de la Armada Paraguaya y segundo para conocer este cañonero que formó parte de la historia del Paraguay. Así mismo.
Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. The beauty of the stars, the heavens in your eyes. In everything I want to see you. Nueva Amarok, cargada de fuerza bruta. Volkswagen. Cuando los paraguayos nos preguntan ¿cómo estás?, siempre respondemos tranquilo. Pero en realidad, todos tenemos un sueño que no nos deja dormir. El de dejar de llamarnos inquilinos para decir Coachemba Ejina. Todos nos pasamos la vida intentando poner un techo sobre nuestras cabezas. Un espacio en el mundo, en esta bendita tierra llamada Paraguay. Un lugar donde sentís que perteneces y que todo te pertenece. Un refugio, tu propio refugio, donde vuelva a encenderse la luz de la esperanza, para que los paraguayos realmente podamos vivir tranquilos. Bueno Bank te invita a construir tu Xerogapora con el crédito más simple, fácil y con trámite digital, para que deje de ser un sueño y te despiertes siendo dueño. Y en menos de lo que canta un gallo, puedas decir Xerogapora. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Las dimensiones, te puedo decir las dimensiones, sí, inclusive sí. de cómo está artillado, Sí. ¿verdad? Antes de hablar de las dimensiones, quiero mostrar un poco esto. Que es la zona de cañones. Fíjense que tiene el escudo de la República del Paraguay, el año 1929. Y acá era donde se realizaba la carga y posterior disparo de estos cañones. ¿De qué cañones estamos hablando? Estamos hablando de un cañón binario de 120 por 55 milímetros. 120 por 150 milímetros. Que tiene un alcance aproximadamente de 22 kilómetros. 22 De kilómetros. 22 kilómetros. De acá a Capiatá más o menos. Y si hablamos de la dimensión de este... Sí, la Este dimensión, barco. la dimensión sería de eslora, que es la distancia, ¿verdad? El largo tiene 71 metros. De ancho tiene 10 metros y medio. Y de puntal tiene 3,20 centímetros. ¿Qué sería el puntal? Sería desde la quilla, de la parte sumergida, hasta la borda. Ah, ok. Hasta la borda. Cuando zarpa el cañonero Paraguay, que en algún momento se mueve, ¿cuánto personal operativo está arriba del barco? Estamos a bordo, los miembros de la tripulación somos 35 aproximadamente. 35 personas. Ya el comandante, el jefe de máquina, el segundo y posteriormente la tripulación. Espectacular. Podemos pasar a conocer Sí, el barco hacia adentro. adelante, sí. Pueden pasar. Acá podemos entrar. ¿Sí? Este es un pequeño museo donde hay algunas fotografías antiguas. No sé si hace un poquito calor, no, pero
Sí. Mira lo que es. Hay diarios. ¿Este diario de cuándo es? Mira un poco. Es del 1 de junio de 1904. La población asuncena se presta para tributarles una grandiosa recepción. Estamos ahí viendo una imagen de los cañoneros. Miren lo que es esta fotografía. ¿Ves bien, Santiago? ¿Querés que te alumbre? Veo bien, veo bien. Vamos a alumbrar para ver qué. Ahí. Ahí está. Mira este diario. Impresionante. Y acá hay documentos, me imagino, de la Armada, Sí, ¿verdad? documentos son libros de bitácora del historial del buque, que se estuvo archivando durante todos los años. Buques paraguayos en la guerra contra la Triple Alianza. Acá están todos. Tanto, sí. Inclusive los buques a vela, a vapor y posterior. Todos estos buques se avanza. utilizaron. Todos estos buques se utilizaron. Y la mayoría, en su mayoría, fueron hundidos por sus propios tripulantes, ¿verdad? Para no entregar en manos de los enemigos. Bien, pues, Santi, esto. Estos son miembros de la tripulación hispano-italiano. Serían los italianos, mitad italiano y mitad paraguayo, que estuvieron tripulando hasta que se traiga el cañonero, hasta que llegue acá a Paraguay. Acá hay más libros. De bitácora del cañonero. Los famosos nudos. Sí, los nuevos marineros. Acá hay una bandera. Y acá tenemos la descripción del cañonero Paraguay con sus características, técnica, artillería, motor. Ahí está la Esos son los motores actuales ahora. Mira, vamos. Antes funcionaban a caldera y era a fuel oil. Sin embargo, ahora tiene motor propulsor a diésel. Y acá tenemos justamente Las vainas de los cañones. Vaina. Este sería el de Mira lo que 120 es. por 150 milímetros. Impresionante. Hay mucha historia en este Mucha cañonero. historia. E inclusive el cañonero le asiló al general Juan Domingo Perón Mira un poco, ¿en qué año? en el año 1955. Ahí está. Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso, más que una pausa, es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos! No, a ver. ¿Vos estás preparando algo? Este es la cámara. Es el comedor. Ah, la mira, cámara. ¿no? Es el comedor de los oficiales. Ahora mismo tenemos el corte del suministro. Pero no podemos arrancar el generador. Preguntarle al comandante. Así para aprender algunos. No va a trabajar mucho tiempo. Acá estábamos nosotros en el Museo y Biblioteca Histórica del Cañonero. Esta puertita que da a la cámara. Queda la cámara, sí. Al comedor de oficiales. Impresionante. Este sería la comandancia. Está un poco oscuro nomás, pero no sé si después podemos volver. Sí. No,
se ve súper bien. ¿Se ve bien? Este sería la comandancia. Y acá están los gorros del comandante. Este sería el despacho El despacho del comandante. del comandante, el Sí. despacho principal de cañonero. Principal, sí. Vamos a mostrar un poco esto, Santi. Dice, a bordo del cañonero Paraguay, atracado en Viñascué. De izquierda a derecha, arrancamos acá. Teniente coronel César Molinas, teniente coronel Higinio Morínigo, general José Félix Estigarribia, teniente coronel Manuel Garay y el teniente coronel Raimundo Rolón. Y el auditor general del ejército en el Chaco, el teniente coronel doctor Pedro Laram, que es este último. Momentos antes de desembarcar para iniciar el desfile de la victoria. Imagínense lo que es esta foto. Antes de desembarcar en el desfile de la victoria. Una foto icónica. Justamente hace un tiempo estuvimos grabando en la zona donde cayó el avión del coronel José Félix Estigarribia. Del general José Félix Estigarribia. Esta es una foto más actual. Está impecable realmente. Ah, mira, esto es la cocina. La cocina está acá abajo y tiene que respirar. Acá está la campana de la cocina. Señor. Ah, tienen generador también acá. Tenemos 3 generadores. 3 generadores Sí. tiene el cañonero. 3 generadores, sí. 2 principales y uno que es el auxiliar. Ay, mira, Y nuestra embarcación menor que sirve para actividades varias, ya sea de auxilio, inclusive cuando estamos navegando y necesitamos hacer alguna maniobra, entonces se usa la embarcación menor. ¿Vamos a subirnos al puente de mando? Sí. Puente de comando.
Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y copora, soy la costumbre clásica. Tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, y de fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. The beauty of the stars, the heavens in your eyes. In everything I want to see you. Nueva Amarok, cargada de fuerza bruta. Volkswagen. Cuando los paraguayos nos preguntan, ¿cómo estás? Siempre respondemos, tranquilo. Pero en realidad, todos tenemos un sueño que no nos deja dormir. El de dejar de llamarnos inquilinos para decir, Coachemba Ejina. Todos nos pasamos la vida intentando poner un techo sobre nuestras cabezas. Un espacio en el mundo, en esta bendita tierra llamada Paraguay. Un lugar donde sentís que perteneces y que todo te pertenece. Un refugio, tu propio refugio, donde vuelva a encenderse la luz de la esperanza, para que los paraguayos realmente podamos vivir tranquilos. Bueno Bank te invita a construir tu Xerogapora con el crédito más simple, fácil y con trámite digital, para que deje de ser un sueño y te despierte siendo dueño. Y en menos de lo que canta un gallo, puedas decir Xerogapora. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Acá es Sí, acá es el puente de donde mando. ocurre la magia. Sí, donde se encuentra el comandante que está a bordo del buque, el práctico que lleva la embarcación y también el jefe de máquinas. Ok. 3 personas. 3 personas normalmente. Y más los que son radioseñaleros que son encargados de izar y bajar los pabellones, inclusive de las comunicaciones. Y tenemos acá la sala de derrota donde se hacen los cálculos para la navegación, para trazar las coordenadas. Claro. Acá netamente el práctico, su función es estar a cargo del comandante. Todo lo que el práctico va a hacer, le consulta al comandante. El comandante autoriza y ahí se hace la maniobra. Claro. Y netamente acá la rueda de cabilla, netamente esto ya no funciona, está obsoleto, ya solamente con el joystick. Ah, claro. Sí. Favor, estribor. Y ya para atrás, adelante, neutro, todo actualizado. Y los 2 propulsores, Claro. babor, estribor. Y el sistema de navegación, ya sea, ya tenemos la ecosonda, radar, sonar, y acá el práctico lleva su computadora, Sí. donde lleva el track, porque el personal, el piloto fluvial, el suboficial, entonces ya tiene bastante experiencia, bastantes viajes, entonces tiene guardado en un memory o en una computadora, entonces el track de las navegaciones anteriores. Entonces usa eso, y aparte de eso lleva también un cuaderno, un croquis del río donde él va marcando manualmente. Entonces aparte de tener su computadora, el track, entonces también lleva un croquis.
Y esta es la sala de... La sala de derrota. ¿De? Derrota. De La sala derrota. de derrota, sí. Claro. Mira que bueno esto para entender un poquitito. La jerarquía de Sí, señores la oficiales. jerarquía de los señores oficiales. Guardia marina, teniente de corbeta, teniente de fragata, teniente de navío, capitán de corbeta, capitán de fragata, capitán de navío. Contraalmirante, vicealmirante y almirante. Cadete de primer curso, cadete de segundo curso, cadete de tercer curso, cadete de cuarto curso, subbrigadier, brigadier y brigadier mayor. Sí. Y acá Ascienden, sí. asciende. Hasta acá es normal. Hasta acá, hasta cuarto curso. Este es normal. Este ya serían ya graduaciones de acuerdo al promedio. Ok. De acuerdo al promedio que tenga. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Todos Sí. son cuarto año. Pero de acuerdo al promedio que tenga, entonces se gradúa otra vez a subbrigadier, brigadier y brigadier mayor. Posterior a eso pasa ya a Guardia Marina, que es el primer rango de primera jerarquía de los señores oficiales. Y acá están los códigos. Los códigos internacionales de señales. El ojo de buey. Este. Sí, así se llama. Ojo de de buey, sí. No es ventana, es ojo de buey. Ojo Un de término buey. marinero. Claro, tenemos que usar los términos marineros. Verbo marinero, sí. Ojo de buey. Sí. Quiero pasar un poco ahí adelante. Acá. Sí, van a entrar, señor. Y... Se dio una vuelta. Abajo vimos un cañón 120 por 150 milímetros. Sin Sí. embargo, este es un cañón 76-50, posee 3. Es un cañón Odero Terni 76-50 milímetros y posee 3. ¿Dónde se construye este buque? Se construyó en Génova, Italia. En Génova, En Génova, Italia. Italia. En el astillero Odero Terni. Y esto es para mirar la... Sí, Ah, se puede pasar, ¿verdad? sí, se puede pasar adelante. Es para ver la... Sí, para tener en las maniobras normalmente el comandante sale para saber por aproximación entonces qué tan lejos está del lugar de amarre. Seguimos el recorrido. Sí, por acá. A ver, vamos a abrir esto. Esto es una sala de... Ese está abierto. Vamos a abrir un lado. ¿Este qué oro, Es la sala de calderas. Sala de máquinas. Sala y de también- calderas. Sí. Hijo. Miren lo que es esto. Los motores anteriores. Qué locura. Acá también tenemos Otro otro cañón binario de 120 sobre 50. Qué impresionante.
empieza. Nos tocó lindo día. Muy Si bien caluroso. hace calor, hay mucho viento. Ahí eran zonas ametralladoras también. Sí, estas son las ametralladoras de 40 milímetros. 40 sobre 50 milímetros. Acá arriba Sí. también. Arriba también. Estas son las ametralladoras Vickler. Estos tienen dos ametralladoras Vickler de 40 sobre 40 milímetros. Poder de fuego por todos lados. Para su época, Sí. una inminencia. Si hablamos de la época que fue fabricado este cañonero, era un cañonero muy importante. Sí, muy importante. En los registros no data que en la guerra del Chaco se haya disparado los cañones. No data. No se llegaron a disparar. No se llegó a disparar, no queda registro de que se haya disparado, al menos en la guerra del Chaco. Netamente se utilizó para traslado de personal, víveres y armamentos, ya sea de acá de Asunción a Puerto Casado. Posterior a Puerto Casado continuaban su viaje, los combatientes continuaban su viaje en tren hasta el teatro de operaciones en sí. Espectacular. Seguimos el recorrido donde uno indica. Y después ya podemos bajarnos, acá ya no hay más nada, en la sala de máquina podemos bajarnos. Sí, vamos. Daikatu mo ai ko beboshe landerehe kawen betere y ante masheve ai korei koshe corazón shembotaro bata derekia pensaro oiko porandu Yandere sarai mapashewi a estrella mimi Veamo y batete Careo mi viva Veo la imagen de la Virgen en varias partes del La cañonero. Virgen Estela Maris, que es la patrona de la Armada. Virgen Estela Maris. La Virgen Estela Maris, sí. ¿Y esa campana para qué se...? Esa campana es la voz del comando a bordo. La voz. La voz del comando. La voz del comando. Con esta Al tocarse esa campana, ¿qué significa? A tocarse cada horario, así como ven acá. Cada horario indica toques. En cada horario se tiene que tocar. Uno se tiene que tocar a las 7, otro 7:30. Cada horario tiene un toque distinto. Ah. Y también para los zafarranchos, que sería el zafarrancho de combate, si por ahí tiene un toque distinto, ¿verdad? Para que todo el mundo, todos los miembros de la tripulación tienen un puesto fijo, tienen un rol que cumplir. Entonces suena el zafarrancho de combate, todo el mundo ocupa su puesto para el combate. Toca zafarrancho de incendio, quiere decir que algún lugar se está incendiando, todo el mundo tiene su puesto y todo el mundo con equipos para primeros auxilios. Y se escucha inclusive, en todo el barco la campana. se escucha en todo el barco, sí, suena fuerte. También tendremos zafarrancho de colisión, hombre al agua, inclusive para maniobra. Veamos qué toque viene ahora. 2 toques dobles, dice. 2 toques dobles, sí. Tin, 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 tin. Solo. Cada horario, sí. Vamos a escuchar ese seguro. Se escucha, sí, se tiene que escuchar. Dentro de 10 minutos tiene que sonar. Ayúdate, bueno, que toque. Después de sanitario, que es jardín, nosotros le llamamos jardín, que es un sanitario para los señores oficiales. No sé si después tenemos los camarotes, no sé si hace falta mostrar eso. Podemos ver. Si no, directamente de la sala de máquinas, porque está medio... realmente difícil para mostrar. Bueno. ¿Puede mostrar el pasillo o algo así? Sí. Si no,
Acá, este es el pasillo de los camarotes de los señores oficiales. Y acá están todos los Todos los las señores habitaciones oficiales. están acá. El comandante está arriba, está su comandancia y al lado tiene su camarote. Sin embargo, los oficiales subalternos, todos tenemos acá. Ya está el segundo, el de máquina y los miembros de la tripulación, señores oficiales. Y abajo también. Ese es un soldado de personal de tropas, de la tripulación también, pero en la categoría de personal de tropas. Se apagó el generador para bajar al... Sí, para bajar por el cuarto de ruido, máquina. entonces, sí, la sala de máquinas. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Apaguen el generador porque hace ruido. Ahí está. Bueno, estamos ahora con una jefa de máquina, ¿es así? Yo soy la guardia marina maquinista Jorgelina Estela Báez, jefa de máquinas principales del buque Escuela Cañonero Paraguay. Y ahora vamos a bajar. Vamos a bajarnos a la máquina. sala de máquinas para mostrarle un poquitito más en lo que consiste todo eso. Vale. Ahora nos vamos a la sala de máquina. Siempre con la seguridad, porque acá cualquier golpe que se haga, se van a lastimar mal. Siempre se baja de espalda. ¿Ya? Cuidado, cuidado. ¿Cómo se llama él? Barlo. Miramos. Miramos. Barlo. ¿Vive acá, en el cañonero? Este no es un gato cualquiera, compañero. Gato de la armada. No le miren ni fuerte a este. Tiene rango ya, ¿verdad? Tiene rango. Bueno. Estamos en la sala de máquinas. Así mismo, estamos en la sala de máquinas, el corazón del buque, como comúnmente le decimos los maquinistas, ya que si esto no está en funcionamiento, nada va a funcionar. Entonces acá tenemos nuestros motores propulsores, los cuales son dos, y nuestros motores generadores, que nos ayudan y no son los que nos dan propulsión a la hora de navegar y de lo que nos suministran corriente eléctrica. Hablando de la velocidad final del cañonero, ¿de cuánto estamos hablando ya en agua abierta? Bueno, y actualmente tenemos una velocidad máxima de 14 kilómetros por hora. Ahora ya después, como ya saben, este buque ya tiene años anteriormente este funcionaba a base de caldera. Después, en el 2019, se volvió a restaurar prácticamente el buque Escuela Cañonero Paraguay. Se le instaló dos motores, los cuales están en funcionamiento ahora. Y anteriormente, por decirle la velocidad que tenía en sus principios el Cañonero Paraguay, era aproximadamente 32 kilómetros por hora, que era la velocidad que manejaba. ¿Verdad? Con caldera. Con caldera, así mismo. Hoy día, después de todas las refacciones y reparaciones que se le hizo, alcanzamos un máximo de 14-15 kilómetros por hora. Vamos a mostrarle. ¿Se puede caminar por acá? Sí, adelante. Esta es la sala de máquinas. Sí, estos dos son nuestros motores generadores. Este es un motor MWM que tiene una potencia de 380 HP. Sí. Consume un máximo de 40 litros por hora, combustible diésel. Después, este es un motor originalmente marino. Ese no es un motor marino, esto fue marinizado, como se diría. Este es un motor Scania que tiene una potencia de 460 HP, también tiene un consumo máximo de 40 litros por hora. Impresionante. Tenemos dos generadores que para nuestro funcionamiento con uno solo ya abastece completamente a toda la embarcación. Pero así como ya les había mostrado el teniente Orué, acá tenemos dos, que son los dos generadores principales, y arriba tenemos uno auxiliar que es de menor potencia.
Acá en el barco, si estás medio dormido, te rompes la cabeza. No, Mínimo. te descuidas. Acá realmente utilizamos casco. En todo momento tenemos que utilizar casco porque como ya te diste cuenta, todo es muy peligroso y cualquier golpe que vos te produzca acá a bordo te va a generar una herida importante. Espectacular. ¿Nos subimos, ¿verdad? Sí, vamos. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Estrella mi vida, amo y bátete, pujadeo min viva, dilla viva y ya, dereraje iba, shereno y hangwa, shetaru baite, apairo heka. Tranquilo, ¿verdad? Hablando un poco, Estela, de los demás cañoneros y las demás flotas, ¿de qué motores hablamos? ¿De qué maquinaria hablamos? Espérame que no. En cuanto a los motores que tiene el cañonero Sí. Paraguay, en cuanto a los... Y la verdad que yo actualmente estoy en el cañonero, te manejo todo, pero el cañonero aún no tuve la oportunidad de ir a las demás embarcaciones. Ah, ok. Ustedes están por... Sí, estamos Ella por... hace 2 años que terminó la carrera militar y es la primera unidad que está tocando dentro de la Armada y está conociendo. Ahí está, ese fue el doble. Doble toque. ¿Eh? ¿Se puede? Sí. Break. Y eso se escucha en todo el cañonero. Así mismo, son los toques cada media hora y tiene cada hora tiene su toque diferente. Tiene su magia, de lo que tiene su mística, su historia, su tradición. Que se mantienen. Si al final las tradiciones son lo que nos mantienen hoy día Claro. firmes, como totalmente. paraguayos nos identifican cada vez más. Así mismo. Y detrás de eso estamos, detrás de las tradiciones. Y mostrarle a todo el público lo que es este cañonero Paraguay, que puedan apreciar y Valorar por sobre todo, querer su historia. hagan el pedido para venir a conocer. Así mismo, porque están todas las gestiones que pueden hacer. Ya nosotros semanalmente tenemos 4 o 5 colegios que vienen a visitar y vienen a conocer un poco más de lo que es nuestro buque Escuela Cañonero Paraguay, conocer su historia, saber su importancia, lo que fue, lo que hizo durante la guerra. Entonces tratamos también de llegarle a los jóvenes, a los niños, para que puedan querer a su historia y a conocer un poco más de lo que es la Armada Paraguaya. Así mismo. Bueno, seguimos recorriendo este cañonero Paraguay. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Donde se ingresa al barco se le llama portalón. Y donde estoy yo parado Es la escala real. escala real. Y cuidado con la cabeza. Y cuidado con la cabeza. ¿Verdad? Ahí está. Bueno, queremos hablar también, Estela, un poco de lo que es la misión de
del Cañonero Paraguay actualmente? Bueno, como ya su nombre dice, ¿verdad? Es buque escuela Cañonero Paraguay. No. Hoy día el buque escuela Cañonero Paraguay se utiliza para darle instrucción a los cadetes, grumetes, a los marineros, ya es más bien para enseñar. La gente siempre pregunta, ¿estamos en condiciones de ir a la guerra? ¿Podemos irnos a la guerra con esa embarcación, verdad? Y la respuesta es no. Hoy día el buque escuela ya es más para instrucción, para enseñarle ya sea a cadetes, grumetes, aspirantes a oficiales y suboficiales de la Armada lo que es la vida a bordo. También el Cañonero Paraguay realiza actualmente acción social, sí, donde se le lleva atención médica, nutricionista, análisis, a países aledaños, a ciudades aledañas, ¿verdad? Ya como anteriormente nos habíamos ido a Rosario, llevamos atención médica a la ciudadanía se fue, podían realizarse estudios médicos, peluquería, de todo un poco. Hoy día el buque escuela Cañonero Paraguay está al cuidado de la población, ¿verdad? Queremos siempre estar cerca de nuestros pobladores, ¿verdad? Y ayudarle un poquitito más cada vez más. Entonces está realizando una acción social muy importante también a los compatriotas. Asimismo, la Armada Paraguaya cuenta con excelentes profesionales, ya sea médicos en todas sus especialidades, ¿verdad? Entonces siempre tratamos de llegarle a la ciudadanía y brindarle nuestro apoyo y nuestra ayuda siempre. Espectacular, así que los que quieran conocer más de la Armada, ¿están en redes sociales también? Sí, estamos en redes sociales como Armada Paraguaya, estamos en Instagram, @ArmadaPI, pueden buscarnos, ahí estamos siempre a las órdenes para cualquier cosa. Gracias, Estela. Lindo día de grabación en Baechapa. Normalmente el más joven, el menor, el que tiene que cebar, pero acá yo tengo que hacer todo. Pero depende del rango. Claro, acá mi rango es menor, ya mi tiene rango mayor. ¿Qué elegimos ahora? Menta, limón y cedrón. Muy rico. Más ajenjo. Para refrescarnos un poquitito. Con esta imagen de fondo, mira lo que es. Cañonero Paraguay.